Bueno, iniciamos entonces. Bienvenidos, ¿cierto?, a un nuevo encuentro virtual. Quien les habla, ¿cierto?, Mr. Fernando, y nos acompaña Miss Lucía. Y hoy día, ¿cierto?, vamos a trabajar, creo que es lo último para cerrar este tema que estuvimos trabajando desde comienzo de año, ya que es números complejos. Vamos a ver, ¿cierto?, que nosotros aprendimos a sumar y restar, por ejemplo, de forma algebraica, ¿sí? Lo estuvimos haciendo hace más o menos un mes. Y ahora que estamos viendo otra forma de representar los números complejos, que es mediante la gráfica, vamos a ver que también se puede sumar y restar usando la gráfica, ¿ya? Y que vamos a llegar al mismo resultado si lo hubiéramos hecho de la otra forma. Eh, pero, ¿cierto? Es importante saber graficar bien y por eso vamos a recordar la última parte que hicimos la clase anterior, ¿cierto? La actividad que algunos me enviaron, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se hacía esa actividad y después pasamos a explicar, ¿cierto?, cómo sumamos y restamos gráficamente, ¿ya? La actividad, ¿cierto?, del encuentro anterior tenía dos partes. Una era, ¿cierto?, completar esta tabla y la otra después era graficar, ¿cierto?, tanto un número complejo con su opuesto y su conjugado en una misma gráfica. Por lo tanto, como eran cuatro números complejos acá, tenían que hacerme cuatro planos complejos y mandarme esas gráficas. Las estuve revisando. En realidad en la tabla no hubieron muchos errores, algunos pequeños detalles acá en la parte cuando tenían que calcular el módulo, ¿cierto? Hubo algunos pequeños errores, ¿sí? Y por ahí una persona también que es el opuesto, ¿cierto?, lo trabajó mal, ¿ya? ¿Qué pasó con el opuesto? Recuerden que para sacar el opuesto uno le cambia el signo a tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Y entonces hubo una persona, ¿cierto?, que solo le cambió el signo a la parte real, ¿sí? Entonces por eso le afectó también después en la gráfica, porque todas las gráficas del opuesto, ¿cierto?, quedaron mal hechas porque graficó lo que hizo en la tabla. Y como había un error, ¿cierto?, después entonces la gráfica no le quedó el correcto, ¿ya? Em, bueno, no todos enviaron esto, así que quisiera entonces preguntarles a algunos que me vayan ayudando aquí para completar la tablita. Ya lo voy a hacer. A ver, escribe. Sí, ya. Em, Esta es opción de... Ahí está. Participantes. Acá. Ya, ¿quién sale primero aquí en la lista? Ya, el Axel me va a ayudar primero para completar la primera fila que está acá. Profe, yo no hice la tabla, no me acuerdo cómo se hacía. Es que por eso le estoy preguntando a los que no me enviaron la tabla. Entonces, para que la vayamos viendo y no se queden atrás, porque ahora yo les puedo ir ayudando, ¿cierto?, a cómo se hace, ¿sí? ¿Cómo te voy a ir ayudando, cierto? Mostrándote el que está hecho acá arriba. Entonces, todos se hacen de la misma forma en realidad, ¿ya? No es tan complicado. La parte que puede costar un poquito es la del final, la del módulo, ¿ya? Entonces, fíjate que yo lo único que hago para transformar de binómica a cartesiana es fijarme cuál es la parte real, ¿cierto? Y ahí la coloco como nosotros colocábamos la coordenada X, primero, ¿cierto? Me fijo en la parte imaginaria, con signo y todo, ¿cierto? Pero sin la letra, ¿se fijan? Y eso es lo que pongo acá, donde nosotros colocábamos, ¿cierto?, la coordenada Y. Entonces, ¿cómo quedaría, cierto, la forma cartesiana del z sub 1? 3,5. 3,5, ¿eh? No sé si esta parte no es complicada en realidad, ¿eh? Esto lo vimos, ¿cierto?, hace harto tiempo y ahora lo estamos volviendo a ver porque queremos ver la parte gráfica. El conjugado, por definición, ¿cierto?, nos decía que le cambiamos el signo solo a la parte imaginaria. ¿Te fijas? Entonces, esto mismo va a quedar acá, ¿cierto? Pero la parte imaginaria va a cambiar de signo. Entonces, ¿cómo debería quedar? 3, menos 5. ¿Ya? Ya lo vamos a aprovechar de escribir. Estos también se pueden escribir de forma cartesiana, ¿sí? Eso estaría bien también, ¿sí? O podrían haber puesto, ¿cierto?, 3 menos 5i, al final es el mismo número, ¿sí?
son formas distintas de escribirlo, ¿no? Así que también estaría correcto. El opuesto, ¿cierto? Le cambia el signo tanto a la real como a la imaginaria. Pero el detalle aquí es que tienes que fijarte siempre en el original, ¿ya? No en el conjugado. Entonces, de acuerdo a este, que era el original, ¿cierto? O a ese, ¿cómo quedaría el opuesto si le cambio el signo a todo? Menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5. ¿Te fijas? Entonces, esta parte, más que complicar, es que a lo mejor alguno se olvida qué es lo que tenía que cambiar de signo, ¿cierto? Y la parte del módulo, sí, ahí había algunos detalles, ¿cierto? Ya de repente algún error al elevar al cuadrado, o después que uno no se acordaba cómo descomponer una raíz. El módulo tiene que ver con la misma fórmula que uno aplica para Pitágoras, ¿ya? Entonces, la de Pitágoras trabajaba con triángulo rectángulo, ¿te acuerdas? Cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Bueno, aquí vamos a trabajar parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado. Ya, esa es la idea. Entonces, por acá lo vamos a ir escribiendo. Eh, el módulo, ¿cierto?, de Z1. Se simboliza así. Y lo que me pide calcular es, estoy calculando una distancia, ¿sí? Aquí debería ir parte real al cuadrado, ¿sí? Y después sumarle la parte imaginaria al cuadrado. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué numeritos debería colocar aquí en los paréntesis que dejé en el espacio? Ahí y ahí. 5 y 3. 3 y 5. Ya, el resultado en realidad te va a dar el mismo, pero Sí, 3 y 5. sí, ¿ya? Como es una suma, ¿cierto? El que invierta el orden no va a cambiar el resultado final, pero más o menos para ir reemplazando en el mismo orden que teníamos la fórmula, ¿ya? Y ahora entonces queda resolver cada una de esas potencias que están adentro, ¿ya? Porque la potencia se resuelve antes que una suma, si se acuerdan del orden de las operaciones. Entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto debería ser? 9, profe. 9. Y el otro que está al cuadrado daría resultado 25. 25. Ya. Aquí paro un poquito porque aquí es donde algunos se pueden equivocar. Hay veces, ¿cierto?, donde, por ejemplo, el imaginario es negativo, por ejemplo. Ya, si fuera negativo, el signo queda acá dentro de la potencia, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado va a seguir siendo positivo al final y se van a sumar. Ya, porque algunos dejan ese signo por fuera, por decirlo así, y al final terminan haciendo una resta. Ya, ese es un error. No importa si son positivos o negativos al final, como van a quedar dentro de una potencia y que está elevado al cuadrado, el resultado va a terminar siendo siempre positivo, ¿ya? No importa si era positivo o negativo, ¿cierto? La parte imaginaria o la parte real. Ya, sigamos acá. Resuelvo la suma ahora. Entonces el resultado de esa suma me da 34, profe. ya 34. Ese sería el resultado del módulo y lo que yo pondría acá. Ahora, en la página, ¿cierto? La forma que estaba escrito, ¿sí? Les dejaba un cuadrito aquí y un cuadrito acá afuera. Bueno, si no hay nada acá afuera, entonces el cuadrito lo dejamos en blanco y ustedes tenían que rellenar acá adentro, ¿no? Y queda 34, ¿sí? Uno normalmente revisa si puede descomponer esto, pero no se va a poder, ¿ya? Porque la única descomposición que puedo hacer, ¿ya? Porque uno prueba, es que yo lo separe en 17 por 2, por ejemplo, ¿sí? Y ahí yo revisaría, ¿conozco la raíz de 17? No la conozco exactamente. La raíz de 2 tampoco. Entonces no tiene sentido hacer esa descomposición y por eso queda hasta ahí, ¿ya? Van a haber otros casos que al separar en una multiplicación, voy a conocer alguno de estas raíces de acá. Y ahí sí tiene sentido hacer la descomposición, que es lo que me pasó acá arriba en el ejemplo, ¿ya? Acá arriba en el ejemplo, a mí me quedaba una raíz de 4 cuando hacía la separación. Y como yo la conocía, terminó quedando ese 2 acá afuera. Pero si no se puede hacer eso, entonces la raíz queda tal cual como estaba, ¿ya? Gracias, Axel. Entonces así funcionaba lo que era la tabla. ¿Ya? Y como vamos a hacer una más, el Z sub 2, ¿sí? La ayuda de alguien más. A ver. Aquí en la lista tengo Felipe Estuardo. Estaba Felipe Flores, pero casi siempre le toca que le pregunten las clases, así que esta vez lo voy a dejar descansar. Ya, ya Felipe Estuardo entonces me va a ayudar a hacer el Z sub 2. ¿Ya?
Bueno, tú ves, Felipe, si me quieres contestar, ¿cierto? Por chat también se puede. ¿Ya? Eh, bueno, lo primero es la forma cartesiana, ¿cierto? Ya le expliqué a Axel cómo funcionaba. ¿Qué debería colocar aquí entonces? Menos 2,6i. Menos 2, coma, 6i. acá no Bueno, 6, aparece. 6 pelados, 6 pelados. Sí. Sí, esa es la diferencia entre la binómica y la cartesiana. La cartesiana no necesitamos escribir el i porque se entiende que el número que yo coloque segundo en esta coordenada es el que va a tener el i. ¿Ya? Entonces por eso no se escribe. ¿Mm? Después tenemos el conjugado. ¿Sí? Puedes fijarte en ese número o en ese, ¿ya? Porque se supone que estos dos son iguales, escritos de formas diferentes, pero son el mismo valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría colocar acá en el conjugado yo? El de la derecha, en este caso, sería negativo. Ya, en este caso sería negativo porque le estoy cambiando su signo, ¿sí? Si fuera Sí. negativo, quedaría positivo. Ujú. Y el otro, entonces, queda tal cual como estaba. ¿Se fijan? ¿Ya? Bueno, la idea es que los que hicieron la actividad y la tengan en su cuaderno vayan corrigiendo, ¿cierto?, los errores que tenían. ¿Ya? El opuesto, ¿ya? La idea es fijarse en el original, ¿sí? Le cambia el signo a todo. Así que, ¿cómo debería quedar entonces? El 2 positivo y el otro negativo. El 2 positivo porque le cambiamos el signo y este negativo porque le cambiamos el signo. Y ahí tenemos el opuesto, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a la parte del módulo. ¿Ya? Acá abajo, ¿cierto? Ahora vamos a tener z sub 2, módulo de z sub 2. Ya. ¿Qué debería escribir aquí, ¿cierto? De acuerdo a lo que está acá arriba. ¿Sí? Ahora lo reemplazas por tus valores. Dictámenos. Hasta aquí llegamos, mister. Ya. La fórmula siempre es la misma. ¿Sí? Lo que va a ir cambiando O solamente sea, lo que va a voy a ser. colocar acá adentro, eso va a Entonces, cambiar. ¿Ya? entonces, va a ser 2 elevado al cuadrado. Bueno, dentro de la Eh, raíz, ¿o no? ya, eso. Dentro de la raíz primero, ¿cierto? Raíz cuadrada, Sí. ¿cierto? Ya, ahora sí. Dentro 2, del paréntesis, 2 elevado al cuadrado. ya bueno, menos 2. Bueno, en sí, menos 2. Hay que fijarse en el original, ¿cierto? Al cuadrado. Ya, ¿qué más? El 6. Aquí siempre va a ir una suma y el 6, ¿cierto? ¿El 6 cómo va? En este caso iría positivo. Ya, ya al cuadrado. Al Resul- cuadrado, sí. resultado de esto, entonces. Siguiente paso, ¿cierto? Es resolver solamente las potencias. ¿Ya? Al final las potencias, acuérdate que son multiplicaciones. Aquí te está Claro. diciendo que hagas menos 2 por menos 2 y acá te está diciendo que hagas 6 por 6. Eso es lo que está diciendo. 4 y 12. 4, ya, y 6 por 6, No, 6 por 6, 36, perdón. 36. Exacto. Ya. El pendejito multiplicó 6 por 2. Bueno, a hartos le pasa, o el típico es el 3 al cuadrado igual, porque uno le pone 6, ¿cierto? Sí. Ya. Resuelvo la suma entonces. Oh, 40. Tenía pagamento. 40. Ya, y aquí viene una parte que todavía, ¿cierto?, a algunos les complica. Entonces uno empieza a buscar aquí si yo puedo separar esto en una multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, acá lo hice. Es la única que tenía acá, ¿ya? Y no conocía la raíz de ninguna de las dos, entonces no me servía. Acá también yo puedo probar. Entonces, por ejemplo, ¿qué multiplicaciones me dan 40? 4 por 10. Ya, por ejemplo, esa me va a servir, ¿sí? Por eso la voy a escribir al tiro. ¿Por qué me va a servir? Porque la raíz del 4 yo la conozco. Entonces, con que una me la conozca, me sirve hacer esa descomposición. ¿Ya? Raíz de 4, ¿cuánto es? 2. 2. La raíz de 10, ¿cierto? Yo no la conozco así, no es exacta. ¿Sí? Con calculadora la podríamos sacar, pero no estamos trabajando con calculadora. Entonces, como no la conozco, no es exacta, no la saco. Y queda ahí entonces escrita la raíz de 10. Y ahí estaría el resultado final, ¿te fijas? Entonces, esa parte de repente todavía cuesta un poquito. ¿Ya? Gracias, Felipe.
Y eso debería colocar acá entonces 2 raíz de 10. Ya. Bueno, para que puedan revisar los que siguen, ¿cierto? Ahora sí, cualquiera me puede por micrófono ayudar a completar lo que sigue. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué debería colocar yo? Bueno, como les dije, acá pueden ponerlo en esta parte, ¿cierto? Pueden ponerlo de esta forma cartesiana, ¿cierto? O podrían haberlo escrito de esta forma, ¿ya? De cualquiera de las dos está correcto. ¿Ya qué coloco acá? 3 Cualquiera. menos 2. Ya, 3 3 menos menos 2. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué colocaría acá abajo? Menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2. ¿Se fijan? Vamos al conjugado. Conjugado solo le cambia el signo a la parte imaginaria. ¿Qué colocaría entonces en él, aquí? 3 más 2. Ya, 3 más 2. Ujú. Y el siguiente, Menos 4 más 2. ya, menos 4 y 2 positivos. Bien. Vamos al opuesto, ¿cierto? Que le cambia el signo tanto a la real como a la parte imaginaria del original, ¿cierto? Del que está acá, o ese. Ujú. Menos 3 más 2. Menos 3 más 2. Muy bien. Y Y es 4 más 2. 4 y 2. Muy bien. Ya, esta parte ya la vimos, ¿cierto? Los resultados aquí eran raíz de 13, ¿sí? Más o menos, no lo voy a escribir acá abajo, pero para que vean de dónde sale, ¿cierto? Esto me va a dar 9 al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado me va a dar 9. Este me va a dar 4. 9 más 4 me da el 13. Y aquí no puedo descomponer porque la única opción que tengo es 13 por 1. Ninguna de las dos la conozco, así que va a quedar así, ¿ya? La que está abajo, si se fijan, va a terminar quedando 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 16 más 4 va a terminar dando eso, raíz de 20. Y aquí viene la pregunta, ¿me servirá a descomponer aquí? Este es el 0 sub 4. Sí. Descompone 4 por 5. 4 por 5, ¿cierto? Esta vez me sirve porque hay una que la conozco yo, que es la del 4, entonces lo vamos a hacer. Y de ahí aparece, ¿cierto? Esa raíz de 4 la calculo y es 2. Esa raíz de 5 no puedo, así que queda. Y esa sería la respuesta que yo puedo dar al final, ¿se fijan? 2 raíz de 5. Bueno, esa era la tablita que me tenían que enviar. Los que me la enviaron en general estaban bien. Aquí habían algunos errores en esta parte, ¿sí? De la parte de descomponer. Y como les dije, una persona que en el opuesto, ¿cierto? Le cambió signo solamente la parte real. ¿Ya? Bueno, ahí se las dejo para que la puedan revisar, ¿cierto? Si quieren le sacan una captura de pantalla o si no la fueron escribiendo, para ver la parte de las gráficas. ¿Ya? ¿No hay consultas? ¿Se entendió bien? Sobre todo la parte del módulo. Sí, profe, se entendió de pana. Ya. Ujú. Bueno, lo bueno de Mister, un... ¿Sí? Dime nomás. el trabajo se podía entregar hasta este domingo, ¿cierto? Es que en realidad era una actividad de clase, ¿sí? Era más o menos actividad de clase. O sea, yo hago la diferencia cuando es una actividad de clase, ahora la vamos a revisar. Entonces la gracia es que tú escribas lo que estamos haciendo hoy día y si hay algo que no entiendes me lo puedes preguntar. ¿Ya? ¿Ok? Ah, buena. Vale, gracias, mister. Ya. Bueno, como les decía, lo bueno de los números complejos es que nos ayuda a recordar muchas cosas que ustedes vieron antes, ¿sí? Porque aquí estamos recordando las propiedades de las raíces y esta parte de acá es muy similar a algo que debieron haber visto que era vectores. Y en caso que no los vieron, ¿cierto? Acá les está ayudando a ver cómo se trabajaban los vectores. Entonces, en eso nos ayuda todo lo que es números complejos. ¿Ya? Ya. Bueno, y después viene la parte gráfica, ¿sí? A ver. Borrar todo. Este era el ejemplo que tenía yo. Acá arriba fui colocando, ¿cierto? El número original, ¿se fijan? El que yo quiero graficar. Entonces, este era Z, ¿ya? Entonces me dice, para ubicarlo en el plano, ¿cierto? Igual estuve revisando las gráficas que me enviaron algunos. En general están bien, hay unos pequeños detalles que los voy a ir mencionando, ¿ya? Esta es la parte real y por lo tanto lo ubico en el eje real. Menos 6, ¿cierto? Yo parto del origen, ¿ya? Ahí me está diciendo, ¿cierto? Si el número es negativo, me está diciendo que hacia la izquierda me mueve a 6 espacios
Y si es positivo, me está diciendo que hacia la derecha me muevo hacia 6 espacios. Y el que es imaginario, la misma idea, pero si es positivo me muevo hacia arriba y si es negativo me muevo hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar. Entonces aquí me está diciendo menos 6 en la parte real. Eso es, me voy a la izquierda 6 lugares. ¿Se fijan? Llegaría hasta aquí. Y después me dice 4 positivo, pero en la parte imaginaria. Eso me está diciendo que suba 4 lugares. ¿Cómo vuelvo acá? Ahí. Entonces subo 4 lugares y llego a ese punto que está ahí. Hubo una persona de los que me enviaron que dejaron solamente el punto anotado. Acuérdense que ahí estoy ubicando solamente la coordenada, pero yo el número complejo sí se representa igual como los vectores, con esa flecha que tienen ahí. Entonces después tienen que dibujarme la flecha, ¿ya? Desde el origen, y la punta llega justo a la coordenada que ustedes dijeron, ¿sí? Así se grafica un número complejo y así se grafican los vectores. Así que nos está sirviendo para ambas materias. Bueno, y aquí, ¿cierto? Yo les nombré cuál era porque si alguien lo ve después, para que sepa, ¿cierto? Que este era el número original, ¿bien? Luego está la parte del opuesto, que uno si quiere lo puede graficar sin calcular el opuesto de forma algebraica, sino que aquí en la gráfica, ¿ya? Porque el nombre me lo está diciendo. El opuesto, ¿ya? Lo que tiene diferente con el original es que va a ir en sentido contrario. Pero tanto el tamaño, o sea, si yo les pidiera el módulo del opuesto, es exactamente el mismo módulo de este de acá. Y las coordenadas van a cambiar entonces en ese sentido, como cambian de signo ambas, por eso queda en sentido contrario. Entonces, si acá avancé 6 espacios hacia la izquierda, acá voy a avanzar 6 espacios a la derecha. Si subí 4 lugares, ¿sí? Entonces ahora voy a bajar 4 lugares. Y entonces puedo obtener el opuesto directamente sin hacer el cálculo si quiero. Y si no, hago el cálculo algebraico y grafico, ¿cierto?, ese número que era el opuesto. Y también voy a llegar a obtener, ¿cierto?, la misma gráfica acá. Y lo puedo, ¿cierto?, simbolizar de esa forma para saber que este es el opuesto. ¿Ya? Bueno, como les decía, hubo una persona que en la tabla se equivocó en el opuesto, por lo tanto, después en la gráfica, claro, les dio diferente, porque graficó ese valor. ¿Ya? Entonces, de repente, si los confunde un poquito, lo pueden hacer directo de la gráfica. Queda en sentido contrario, ¿se fijan? Y lo que falta es el conjugado, y el conjugado también lo puedo hacer directo de la gráfica, sin calcularlo algebraicamente, si quiero. ¿Ya? Lo único que cambia, ¿cierto?, es la parte imaginaria. Entonces, esto queda exactamente igual, ¿se fijan? Si originalmente me moví 6 lugares hacia la izquierda, en el conjugado también. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a quedar al lado contrario de esta recta, ¿sí?, del eje. En vez de irme 4 lugares hacia arriba, en este caso debería irme todo lo contrario, 4 hacia abajo. Uno el origen con ese punto y puedo tener, ¿cierto?, mi conjugado solo usando la gráfica. ¿Ya? Entonces, basta con que yo tenga graficado, ¿cierto?, el número original, y yo gráficamente podría sacar tanto el opuesto como el conjugado a partir de ese número dibujado, ¿ya? Sin hacer cálculo, ¿se fijan? ¿Se entiende más o menos cómo se grafica entonces cada uno de estos? Sí, profe. Ya. Bueno, y este era el ejemplo, ¿cierto? Y después venían los que quedaron de tarea, ¿cierto?, para que me los envíen. ¿Ya? Entonces, veamos cómo dibujamos alguno de ellos, ¿no? ¿Ya? Para ver cómo quedaban. Este era el original, ¿ya? Este era mi... Este era Z sub 1, ¿sí? Ya, ¿quién me ayuda a graficar entonces Z sub 1? Me paro aquí, ¿cierto? En el origen, ¿hacia dónde me voy a mover primero? Entonces, ¿y cuántos lugares? Esa es la pregunta. Hacia la derecha. ¿Ya? ¿Cuántos espacios? 3. 3, hasta ahí, ¿cierto? Ujú. Y después, Hacia arriba 5. hacia arriba 5, ¿se fijan? De aquí, entonces, 2, 4, 5. Hasta ahí debería terminar, ¿cierto?, mi número complejo. ¿Se fijan? Y lo grafico, ¿cierto? Bueno, aquí no me da la opción de la flecha, así que va a quedar media fea. Ahí, ¿sí? Y ahí estaría graficado. Entonces, aquí está el 3 en la parte real, igual que acá, ¿ve?
Y acá está el 5 en la parte imaginaria, igual que acá. Puedo sacar, ¿cierto?, mi opuesto. ¿Dónde debería terminar quedando? Tres A la izquierda y Ya 5 hacia abajo. abajo. y 5 hacia abajo, ¿cierto? 3 a la izquierda y 5 hacia abajo, o sea, hasta ahí, La misma flecha, pero hacia abajo. claro. Sí, básicamente. ¿Se fijan? Entonces gráficamente es fácil sacarlo también. Y tiene sentido el nombre que uno le da, pues el opuesto, ¿se fijan? Ya. Y saquemos el conjugado entonces. Aquí lo voy a simbolizar, ¿cierto? Este es el opuesto. ¿Se fijan? Conjugado. ¿Dónde debería terminar quedando el conjugado entonces? Tiene que ver, ¿cierto?, con el original. Acuérdense que lo único que va a cambiar es que va a quedar al lado contrario de esta recta, ¿sí? Así que lo que debería pasar es que debería quedar por esta parte de acá, ¿se fijan? Entonces aquí lo que cambia es el imaginario, ¿no? El imaginario, ¿se fijan? Ah, ya, entonces es 3 hacia la derecha y 5 hacia abajo. Y 5 hacia abajo, ¿se fijan? Y por eso queda, se fijan, solo al lado contrario, si consideramos la recta real, ¿cierto? Queda al lado contrario porque cambió de signo la parte imaginaria. Entonces, en vez de ir hacia arriba, en la imaginaria, va a ir hacia abajo, ¿ya? Por eso. Y así podemos sacarlo gráficamente, ¿cierto? Sin mirar la tabla, ¿te fijas? ¿Ya? Y este sería el conjugado. Ah, eso es otra cosa. El conjugado, ¿cierto? Se escribe así nomás. Una línea arriba, ¿sí? No una flecha. Si usted le pone una flecha, están hablando de vectores. Ya, esa es la diferencia porque algunos igual me pusieron aquí una flechita arriba del conjugado. Un sombrerito. Claro, ¿ya? Bueno, y este era Z. ¿Qué más? Bueno, colocar aquí, ¿cierto? Que este era menos 3 a esa altura. Y acá era menos 5, ¿cierto? Y eso deberían haberme enviado por cada número complejo, ¿se fijan? Toda esa información que está ahí. ¿Ya? ¿Dudas con cómo se grafica? ¿No? Ya. Por mi parte, no, profe. ¿Ya nadie tiene dudas entonces? Porque va a ser importante, porque ahora como les voy a explicar cómo se suma y cómo se resta, es importante que sepan graficarlos bien, ¿ya? Sobre todo esta parte de avanzo 3 hacia la derecha o hacia la izquierda, o avanzo hacia arriba o avanzo hacia abajo. Esa parte me interesa, ¿sí? Porque la vamos a usar de nuevo. Ya. Ya creo que se entendió bien, entonces voy a pasar de los otros que quedaron de la actividad y vamos a ir directo a cómo se suma y cómo se resta. ¿Ya? Bien. A ver, aquí me tapa un poquito esta parte. Ahí sí. Voy a trabajar con ejemplos, ¿ya? Voy a considerar, ¿cierto?, que estos son mis dos números complejos para el ejemplo. 5 menos 3i, 2 más 6i. Nosotros sabíamos hacerlo, ¿se acuerdan?, de forma algebraica, ¿cierto? El 5 con el 2, el menos 3 con el 6. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de hacerlo, que es usando solamente la gráfica. Y vamos a ver que vamos a llegar exactamente a la misma respuesta, ¿ya? Entonces la idea es seguirlo el siguiente orden. Voy a graficar, bueno, si vamos a calcular cierto z más w, a ver, por acá. Esta es la que voy a calcular, ¿sí? Z más w. Entonces voy a graficar primero el z, ¿sí? Y ya vimos cómo se hacían las gráficas de z. Tendría que ir acá, ¿cierto? 5 menos 3i. ¿Dónde quedaría ubicado entonces? ¿Hacia dónde me muevo? ¿5 menos 3i? ¿Hacia dónde avanzo si estoy en el origen? 5 espacios a la derecha, 3 espacios hacia abajo. O sea, aquí 5 hacia la derecha y 3 hacia abajo, me dices tú. 1, 2, 3. Lo voy a ir anotando al tiro. Ya. Entonces, desde donde estaba, ¿cierto? Que era aquí. Voy a llegar hasta ahí, ¿cierto? Ahí tendría graficado, ¿cierto?, mi Z. Este es Z. ¿Sí?
Ya, ahora lo que quiero es graficar W, ¿cierto? Voy a usar otro color. Ya, W. Para la suma, la diferencia que vamos a hacer es que ahora no lo vamos a graficar desde el origen, sino que lo vamos a graficar desde donde quedé, desde ahí donde terminó mi flecha, del Z. Desde ahí voy a hacer lo mismo que hicimos recién. Avanzar tantos lugares me va a decir aquí, y después hacia arriba o hacia abajo me lo va a decir acá, ¿te fijas? Pero voy a empezar desde este punto, donde quedé. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, estoy aquí, ¿sí? Me dice que avance cuántos lugares primero, ese 2, y hacia dónde. ¿Hacia dónde me muevo? 2 espacios hacia la derecha desde el punto. ¿Ya? ¿Y qué más? Y después 6 para arriba. 6 para arriba, ¿cierto? Sí. 3, 6. Ahí. Preciso. Ya. Después tenemos ahí. Ya, 5 hacia la derecha, 3 hacia abajo. Y tendría que dibujar la flechita. ¿Cierto? Ahí. Y ese debería ser entonces W. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas en esta parte antes de hacer el último paso? Bueno, errores que he visto en años anteriores que de repente me grafican todo desde el origen. O sea que ese W me lo grafican de aquí. ¿Ya? Acuérdense que el segundo entonces empiezo desde donde terminé el primero. ¿Ya? Ya. Entonces ahora quiero saber el resultado. Voy a dibujar una flecha más, ¿sí? Que es el que me va a representar a este que está acá, la suma, a Z más W. Y ese se dibuja uniendo, ¿cierto? Desde donde empecé hasta donde terminé finalmente. Entonces, como empecé en el origen, ¿sí? Debo llegar hasta ahí. Hay color. Vamos a cambiar color. A ver, desde ahí, ¿cierto? Hasta ahí. Eso es lo que estoy uniendo, ¿ya? ¿Dónde pongo la punta de flecha? Acá, donde terminé. Lo que acabo de dibujar es la representación de la suma. Este es Z más W, ¿ya? ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, tendría que fijarme cuál es la coordenada donde terminé acá. ¿Qué coordenada es esa? Bueno, aquí está el 7, ¿cierto? 7 y 3 de altura. Y aquí está el 3, ¿cierto? Entonces sería primero la parte real, que es 7, y después la parte imaginaria, que es 3. Ese es el resultado de mi suma, ¿se fijan? Y lo hice de forma gráfica. Bueno, si ustedes, ¿cierto? Recordamos cómo lo hacíamos de forma algebraica, sin gráfica, yo acá entonces debía haber hecho 5 más 2, eso me da 7, ¿se fijan? Igual como me dio recién. Y después tendría que ser menos 3 más 6. Como son signos diferentes, restaría. El más grande es positivo y me quedaría más 3i. ¿Se fijan que es exactamente el mismo resultado que yo llegué? Si yo graficara esto, tendría que moverme 7 lugares hacia la derecha y 3 hacia arriba, y también llegaría al mismo resultado. ¿Ya? Entonces ahí tienen dos formas de hacerlo. Una que es la algebraica que vimos antes, y la otra, ¿cierto?, es la forma gráfica, ya que sigue en este orden. ¿Sí? Grafico primero el Z, ¿cierto? Después, desde donde terminé, grafico el W, uno el inicio con el último punto final, veo qué coordenada es donde llegué, y ese es el resultado de mi suma. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien entonces? Ya. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo hago la resta? Bueno, para la resta vamos a ocupar el opuesto, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Yo se supone que acá tengo, por ejemplo, Z más W, ¿sí? Y supongamos que ahora me están preguntando por
Z menos W, ¿sí? Bueno, la idea que voy a seguir yo es que yo esto lo puedo escribir como una suma para trabajar exactamente igual como lo hicimos acá. Esto es lo mismo que si yo al Z, ¿cierto?, le sumara el opuesto de W. Si yo hago esto, es exactamente lo mismo que está acá. Entonces, voy a hacerlo de esta forma porque nosotros sabemos trabajar gráficamente la suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar el Z, tal como lo hicimos acá, ¿se fijan? Vamos a ir acá. Ahí está. Y el Z va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? 5 hacia la derecha, ¿sí? Porque ahí está, y 3 hacia abajo, ¿cierto? Entonces, 5 hacia la derecha, 3, 4, 5, y 3 hacia abajo. Ahí, ¿cierto? Ponemos los numeritos, ¿cierto? Para no olvidarnos. 5 y menos 3. Y la flecha. ¿Y qué dibujamos recién? Z. Y aquí viene la parte diferente porque yo quiero ahora dibujar, ¿cierto? También desde ese punto ahora, pero el opuesto de W. Entonces primero voy a ver cuál es el opuesto de W. El opuesto de W, ¿cierto? Nosotros ya sabemos sacarlo. En este caso sería cambiarle el signo a todo lo que está acá. Entonces sería menos 2 y menos 6i. ¿Se fijan? Y eso es lo que voy a graficar ahora, el opuesto de W. ¿Ya? Porque eso me va a dar exactamente igual que como era la resta. ¿Ya? Y entonces acá me está diciendo que me voy a mover, ¿cierto? En la parte real, 2 espacios hacia dónde, según el opuesto. La izquierda. La izquierda. Ah, sí. Desde aquí, ¿cierto? Desde donde quedé, 2 lugares hacia la izquierda. Y hacia arriba o hacia abajo me voy a mover ahora. Hacia abajo. Ya, 6 espacios hacia abajo, ¿cierto? Entonces, 2, Sí. 4, 6. Ahí, ¿cierto? Le voy a colocar los numeritos, ¿cierto? Aquí sería, estamos en menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y el otro que vamos a ocupar es este que está acá, ¿cierto? Que es la coordenada 3. ¿Sí? Y acá acabo de dibujar, ¿qué cosa? Bueno, lo que dibujé yo, ¿cierto? Quedó feo. No es W, es el opuesto. Así que aquí le coloco, acabo de dibujar el opuesto de W. ¿Sí? Resultado de la resta, entonces. La misma idea. ¿Ya? Unir el comienzo con el final. Como empecé en el origen, entonces desde ahí voy a empezar. Lo uno con el punto final que está acá. Colocamos la flecha, ¿cierto? Y lo que me va a interesar al final es ese punto. ¿Dónde terminó quedando? ¿Sí? Entonces, ¿qué coordenadas tiene ese punto que está ahí? Y lo que grafiqué fue Z menos W, ¿cierto? Ya, ¿qué coordenadas tendrá ese punto entonces? Donde llegué acá. Ahí se pueden ayudar, ¿cierto? 3 menos 9. 3 y menos 9. Muy bien. Y ese sería el resultado de mi resta, ¿se fijan? Algebraicamente debería llegar a lo mismo. 5, ¿cierto? Pero algebraicamente nosotros trabajamos con esto de acá. 5 menos 2 me da el 3, ¿cierto? Y menos 3 menos 6 me da el menos 9. Así que es el mismo resultado, ¿se fijan? Y ahí tienen los dos casos, suma y resta. ¿Dudas con eso? Ya, porque esto es lo último que vamos a trabajar. Entonces quería saber si se entendió bien. La suma y la resta de vectores se trabaja de la misma forma, ¿ya? Por si acaso. Acuérdense bien de la simbología que voy colocando acá, ¿ya? Esto representa Z, esto representa al opuesto de W, y esto representa a la resta de Z menos W, ¿ya? Bien.
Y entonces acá les dejo una actividad. Pero trabajemos esta, ¿sí? Ya que vamos a alcanzar a hacer una sola. En su cuaderno, ¿cierto? Trabajen esta. Quiero la suma y la resta de esos dos números complejos, ¿sí? O sea, quiero, por acá, ¿cierto? Quiero Z más W. Y acá quiero que grafiquen, ¿cierto? Z menos W, ¿ya? Y después lo hago acá adelante, ¿cierto? Y comparamos si llegamos todo a lo mismo, ¿ya? Entonces son 11:19. Yo creo que hasta las 11:25, ¿sí? Ya, a ver, vamos revisando entonces. La suma primero, ¿cierto? Voy a graficar Z, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debería graficar ese valor que está ahí? ¿Sí? ¿Dónde terminaría, cierto? Si empiezo desde aquí, ¿dónde terminaría la flecha? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde me muevo? Primero en el eje real. ¿Hacia dónde me muevo? A ver si alguien me ayuda. ¿Derecha? ¿Izquierda? Hacia arriba nomás. Hacia arriba nomás, ¿sí? Cuando uno se va a mover, ¿cierto? Al final tiene tres opciones, ¿ya? Por ejemplo, en el eje real, ¿cierto? Derecha, izquierda, o no me muevo. Y en el eje imaginario también. Arriba, abajo, o no me muevo. ¿Cuándo no me muevo? Cuando el valor es 0, o no aparece ahí la parte que yo quiero, si es la real o imaginaria. Con esta parte, ¿cierto? Aquí, si se fijan, ese número no tiene parte real, o es 0. Entonces quiere decir que en el eje real yo no me voy a mover, ¿sí? Voy entonces ahora a la siguiente parte, que es me muevo hacia arriba o hacia abajo. Y como es positivo, ¿cierto? La parte imaginaria me voy a mover hacia arriba, ¿sí? 4 espacios. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este es el 4. Y ahí terminaría la flecha, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cierto? Tendría que graficar el W, ¿cierto? El W, ¿cierto? La idea es que partir desde aquí. Entonces, ¿hacia dónde me voy a mover? En la suma. Primero, según el número real, la parte real que está ahí, ¿hacia dónde me muevo? Hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? 5 espacios hacia la izquierda. Ya, 2, Y, 4, 5. ¿Ya? y todo lo que habíamos subido lo bajamos. Claro, O sea, 4 hacia menos abajo. 4. Hasta ahí, ¿se fijan? Ahí estaría graficado entonces el W, ¿cierto? A partir de donde quedó, ¿cierto? Z. Bueno, este número que está aquí, ¿cierto? Es menos 5. Y ahora tendría que dibujar, ¿cierto? La suma. La suma, ¿cierto? Parte desde donde inicié, que es el origen, y llega hasta donde terminé, que en este caso es ahí. ¿Sí? Y me interesa entonces saber cuál es la coordenada donde llegué finalmente al hacer la suma, porque este es Z más W, ¿cierto? Entonces, ¿qué coordenada es esa que está ahí? Menos 5. Ya, parte real, ¿cierto? Menos 5. Parte imaginaria, 0. ¿Sí? Si yo lo escribiera de esta forma, que es cartesiana, se escribiría de esa forma. Menos 5 hacia la izquierda y no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? Si lo escribiera de la forma binómica que tenemos acá, entonces quedaría solamente la parte real, menos 5. ¿Sí? O si alguno le quiere colocar ahí el 0i, también está bien. ¿Sí? Esa es la forma binómica, pero con menos 5 está bien, pero si es con estos paréntesis como coordenada, tienen que colocar menos 5 y el 0. ¿ya? Si lo trabajan de esta forma, tienen que agregar aquí el 0, ¿ya? Porque tienen que decirme cuáles son las dos coordenadas si lo escriben de esta forma. ¿ya? Esa es la suma. ¿Qué pasaría con la resta? Este era Z, ese era W. Ya, la resta, ¿cierto? Empieza exactamente igual.
El Z no ha cambiado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es trabajar en esta parte, ¿cierto? Con el opuesto de W. O sea, con este numerito de acá abajo en vez de S. Esa es la diferencia. Entonces empezamos, ¿cierto? Con Z, que va a ser exactamente igual que la anterior. 4 lugares hacia arriba, ¿cierto? 2, 4. Ahí está el 4. Y ahí termina el Z. Ya. ¿Hacia dónde me muevo ahora para dibujar menos W o el opuesto de W? Me paro, ¿cierto? Donde quede, ahí. ¿Y ahora qué hago? Me muevo hacia la derecha. 5 espacios. Ya, 2, 5, ¿cierto? Bien. Y Y debería subir, ¿no? ya, ¿cuánto voy a subir? 4. 4, 2, 4. Ya, dibujamos, ¿cierto? Acabo de dibujar, ¿cierto? Menos W. Bueno, esta coordenada de aquí, ¿cierto? Ahí está. Y esta coordenada de acá, ¿cierto? Es eso. Dibujo, ¿cierto? El resultado de esa resta, gráficamente. Entonces parto desde el origen, ¿cierto? Y llego al punto final. Esa es, ¿cierto?, la que me interesa a mí. Esta es Z menos W, ¿cierto? Z menos W. Y me interesa esa coordenada final. ¿Cuál sería? Eh, 5,8. Ya, muy bien, ¿ves? Y si lo quisiera entregar de forma binómica, ¿cierto? Tendrían que haber escrito 5 más 8, ¿sí? Esa es otra forma de escribirlo. Entonces ahí tienen, ¿cierto?, cómo se trabaja una suma, cómo se trabaja una resta. Ya que eso era lo último que interesaba a mí, por lo menos que conocieran igual. ¿Alguna consulta? Todo bien. Todo bien. Ok.